En Sin Distancias dedicamos estos últimos minutos a ayudar a los estudiantes de la mano del Centro de Orientación, Información y Empleo, COIE de la UNED. Estamos a punto de comenzar las primeras pruebas presenciales de este curso. Si eres nuevo en la UNED, has vivido la primera experiencia de cómo es estudiar a distancia y seguro que has aprendido no solo de las asignaturas, sino también de tu propio proceso de aprendizaje. En este programa queremos acompañarte en esta reflexión sobre tu proceso de estudio en la UNED. Para ello nos acompaña Paula Ferrer Sama, que es orientadora del COIE. Hola, buenos días, Hola, Paula. Buenos días, Lourdes. ¿Qué condicionantes pueden influir en el aprendizaje, Paula? Bueno, lo primero que quería es felicitar a todos los estudiantes que se van a examinar en esta primera convocatoria, porque, bueno, pase lo que pase, pues lo han intentado. Han llegado hasta el final, han estudiado, se han presentado los exámenes y, bueno, pues ha sido un esfuerzo que merece la pena tener en cuenta también. Y luego también a todos aquellos que no han llegado a esta última etapa de presentarse al examen, pues bueno, animarles porque todavía les queda una oportunidad en septiembre donde lo pueden volver a intentar. Así que, pues eso que vaya por delante. Luego en este programa pues me gustaría repasar con todos nuestros estudiantes aquellos factores que pueden estar afectando de algún modo a su rendimiento para ver si podemos encontrar juntos las claves que de ahora en adelante pueden utilizar para organizarse mejor, para disfrutar más también de sus ratos de estudio o para rendir más en los exámenes, por ejemplo. Y me preguntabas, Lourdes, sobre los condicionantes que pueden influir en el aprendizaje. Bueno, yo no voy a hacer una revisión psicopedagógica de autores que se ha hablado mucho de este tema, sino que voy a hablar un poco de mi experiencia como estudiante y también como orientadora y tutora de los cursos de técnicas de estudio. Yo diría que hay dos tipos de condicionantes. Por un lado están los actitudinales y por otro lado están los condicionantes más estratégicos, ¿no? Los actitudinales serían, por un lado, la motivación que tenemos para estudiar y, por otro lado, el estrés con el que nos enfrentamos al estudio. Y el segundo tipo, los estratégicos, serían la planificación y las técnicas de estudio. Entonces, si te parece, vamos a empezar por los actitudinales. Yo realmente creo que el condicionante más relevante es la motivación. En realidad, cuando alguien viene a orientarse al COIE porque no sabe qué estudiar o porque está teniendo problemas con sus estudios, yo siempre les hago esta pregunta: ¿por qué quieres estudiar? Y en función de sus palabras, pero sobre todo en función de su lenguaje no verbal, pues entiendo si está abordando los estudios con placer o con presión, porque es muy importante este factor. ¿Y por qué? Pues porque estudiar con placer va a facilitar tanto el proceso como los resultados. ¿Y qué quiere decir estudiar con placer? Pues no me refiero a estudiar solo por amor al arte, porque en realidad, bueno, a nadie le gusta estudiar. Nos gusta aprender. Es decir, no es lo mismo ir, por ejemplo, a un museo de arte que tenerte que estudiar y memorizar un montón de nombres y fechas de autores, de artistas, etc. Es decir, que siempre hay un objetivo más allá que el de aprender. Y la pregunta que yo les sugiero que se hagan es: ¿cuál es tu motivación para estudiar? Y si eres sincero contigo mismo y conectas con lo que sientes al responder, te darás cuenta del grado de presión que sientes por estudiar. Y entonces, pues a lo mejor te vienen imágenes como, por ejemplo, tú mismo trabajando en lo que siempre quisiste, tus padres, tus amigos, tus hijos, incluso tus compañeros de trabajo diciéndote aquello de, pues con lo que tú vales, ¿por qué no estudias algo o haz algo con tu tiempo libre, ¿no? O incluso tu jefe que te promete un ascenso. Pues es decir, que la motivación puede ser intrínseca, es decir, que tú mismo decides qué quieres estudiar, o puede ser externa, es decir, que hay unos condicionantes externos que te presionan para estudiar. ¿Y qué pasa con estas imágenes? Pues que quieras que no, van a venir a tu cabeza cuando estés harto de estudiar, cuando estés desmotivado, cuando estés cansado, cuando estés nervioso, y te van a ayudar de alguna manera a motivarte o, por el contrario, te van a poner más presión. Tanta presión que pueden incluso llegar a bloquearte. Con lo cual, pues hay que valorar cuáles son tus motivaciones y si realmente quieres estudiar, pero no solo si quieres estudiar, sino si quieres estudiar lo que estás estudiando y si lo quieres estudiar en este momento de tu vida y en este tipo de universidad, en una modalidad a distancia. Una vez que tengamos claro que nuestra motivación es la apropiada, ¿qué otros factores tenemos que analizar? Bueno, pues vamos a dejar el otro factor actitudinal para el final, el estrés, porque vamos a llevar
pues un sistema un poco procesual de lo que son las técnicas de estudio, con lo cual el último fase es el examen. Y vamos a entrar ya en los dos aspectos que hablábamos más estratégicos, ¿no? Hay dos aspectos que un estudiante, sobre todo un estudiante de la UNED, uno de la presencial también, pero sobre todo uno de la UNED, tiene que tener muy controlado si quiere tener éxito en sus estudios. El primero es la planificación y el segundo son las técnicas de estudio. Si empezamos por la planificación, bueno, un estudiante UNED tiene 1000 cosas que hacer en su vida, probablemente más que uno de la presencial, porque bueno, pues somos padres, madres de familia, o somos trabajadores, o las dos cosas a la vez en la mayoría de los casos. Pero también por este motivo, pues estamos más acostumbrados a planificar el tiempo. Una buena planificación tiene que comenzar por tener claras 3 cosas. Lo primero, la disponibilidad que tenemos. En segundo lugar, la carga de trabajo que vamos a tener que asumir. Y en tercer lugar, tener siempre muy claro cuáles son las fechas clave que tenemos que tener en el calendario. En cuanto a la disponibilidad, bueno, pues hay que tener en cuenta cuántas horas semanales tenemos que dedicar al estudio, y aquí incluimos el estudio en casa, las tutorías y también el tiempo que tenemos que dedicar para elaborar los trabajos. En segundo lugar sería la carga de trabajo, es decir, cuánta materia tenemos que prepararnos. Y cuando hablo de materia me refiero al número de temas de la asignatura y también a los trabajos que hay que elaborar. Y en tercer lugar, las fechas clave, es decir, el calendario de exámenes, cuándo son las fechas, cuándo tenemos que entregar los trabajos también y cuáles son los horarios de las tutorías. Con lo cual, si no has hecho ya una hoja de planificación de estudios para este curso, yo te recomiendo que lo hagas porque te va a dar mucha tranquilidad y sobre todo te va a permitir afrontar las técnicas de estudio de otro modo. Bueno, en nuestra página del COIE hay un modelo de planificación del estudio y otras recomendaciones, pero que luego ya comentaré al final del programa, donde se puede encontrar toda esta información. Bueno, hemos hablado de la planificación, entramos con las técnicas de estudio porque son otro factor clave para tener buenos resultados. Respecto a este tema de las técnicas de estudio, me gustaría resaltar que estudiar no es solo hincar codos y memorizar. Subrayar, hacer esquemas y resúmenes ayuda también muchísimo a memorizar de modo que podamos recordar mejor y además que el estudio sea más dinámico y menos aburrido. ¿Y por qué quiero resaltar esto? Porque algunos estudiantes, cuando yo les hablo de las técnicas de estudio y nos ponemos a practicarlas, me transmiten que tienen la sensación de que están perdiendo el tiempo mientras hacen un esquema o mientras subrayan. Pero ya digo que estas dos fases son imprescindibles para una metodología de estudio a distancia porque tú eres el que tienes que procesar la información que viene en los libros. Es decir, no vas a tener un profesor delante contándote la película y incluso si vas a las tutorías tampoco da tiempo a mucho. Así que fundamental las técnicas de estudio. Entonces, Paula, cuando hablas de técnicas de estudio, ¿te refieres a hacer esquemas? Bueno, realmente los esquemas suponen solo una de las fases de las técnicas de estudio, porque las técnicas de estudio se trata de un proceso que consiste en lectura, subrayado, esquemas y memorización. Y lo que quiero destacar es que este proceso de lectura, subrayado, esquemas y memorización, que luego vamos a ver en más detalle, se aplica para cada tema o para cada parte del tema que nos toca estudiar en una jornada de estudio. Es decir, pongamos el caso de que en la planificación nos hemos distribuido el tema 1 en 2 días, lunes y martes. Bueno, pues el lunes cogeremos la primera parte del tema y haremos el proceso completo, lectura, subrayado, esquemas y memorización. Y el martes haremos lo mismo con la segunda parte, pero empezaremos repasando el esquema de la primera parte, es decir, la que estudiamos ayer. Bueno, pues una vez que ha quedado esto claro, vamos a ver cada fase con algo más de detalle. Bueno, no nos olvidemos de que cada una de estas fases nos está ayudando a cristalizar el aprendizaje, ya que son técnicas activas de memorización de información, son técnicas activas, ¿vale? Vamos a la primera fase, que es la lectura. Bueno, la lectura consta en realidad de 2 partes, una prelectura o lectura rápida y luego una lectura con subrayado. En la prelectura lo único que tenemos que hacer es echar un vistazo al tema, es decir, leer los epígrafes, leer las notas al margen, echar un vistazo a las fotografías. ¿Y en qué nos tenemos que fijar? Pues
en aspectos como si es un tema corto o largo, pero sobre todo preguntarte qué es lo que ya sabes sobre el tema, ¿vale? O sea, intentar hacer un enlace entre lo que te van a contar en este tema y lo que tú ya sabes. Pues un minutillo de reflexión ahí. Pero tampoco hay que dedicarle demasiado tiempo a esta fase de prelectura. La lectura con subrayado, bueno, pues es un paso fundamental para empezar a jerarquizar las ideas y para establecer la estructura del texto. Aquí vamos a utilizar códigos, lápices de distintos colores o distintas maneras de subrayar, pues con caja, con 2 rayas, con una sola raya, para destacar las ideas principales de las secundarias. También podemos hacer anotaciones al margen, por ejemplo, pues para señalar párrafos que consideramos importantes o indicar algunos conceptos que no entiendes. Y en este caso, por favor, no nos olvidemos de preguntar al tutor todo lo que identificamos en el texto que no entendamos o buscar en el diccionario palabras que no conozcamos. También en el subrayado, en este primer subrayado, en el subrayado en realidad podemos enlazar unos párrafos con otros mediante flechas, ¿vale? Bueno, la siguiente fase sería la elaboración del esquema. El paso anterior nos preparó el texto, es decir, podemos de alguna manera decir que nos ayudó a ver el patrón del traje, ¿no? Bueno, pues ahora con los esquemas vamos a dibujar el traje. El esquema nos va a ayudar a colocar las ideas de manera que estén todas ellas relacionadas. La estructura jerárquica que hemos resaltado con colores o con distintos tipos de línea en el subrayado tiene que verse reflejada de un solo golpe de vista en el esquema. Las claves están en poder, podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Ver los árboles, pero también ver el bosque. Es decir, cada concepto tiene que verse en relación con los demás, pero también tiene que quedar claro en sí mismo. Podemos utilizar distintos modelos de esquemas de flechas, esquemas de diagramas, y también podemos utilizar un recurso que existe en Internet, que es un programa gratuito para hacer esquemas que se llama CMap Tools, que, bueno, a mí la verdad es que me encanta y tengo que decir también que engancha. Una vez que empiezas a utilizar este programa informático para hacer esquemas, ya coger el lápiz para hacer un esquema como que te cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, en las referencias que voy a dar al final del programa también vamos a poder revisar algunos tipos de esquemas diferentes. Y bueno, a lo mejor nuestros estudiantes están preguntando pues qué pasa con los resúmenes, ¿no? Pues nada, los resúmenes también puede ser interesante, pero dependiendo un poco del tipo de examen que nos van a poner. Si vamos a hacer un examen de respuestas cortas, por ejemplo, pues el resumen nos va a resultar muy útil. Pero ¿cuál es la diferencia entre un esquema y un resumen? Bueno, pues en el esquema hay distintos apartados y en el resumen no. Es decir, el resumen es un párrafo sin apartados en el que cuentas de un tirón un tema o un apartado del tema. Y los distintos conceptos del tema van unidos con signos de puntuación. Ya digo, es útil si queremos hacer un examen de desarrollo o de preguntas cortas y también es útil para hacer, por ejemplo, el último repaso de toda la materia el día anterior del examen o de un tema. Y bueno, ya que estamos hablando del repaso, quería decir también que en nuestra hoja de planificación tenemos que reservar las 2 últimas semanas antes de hacer el examen para repasar, ¿vale? Que no se nos olvide guardar 2 semanitas antes del examen. Y en este repaso los esquemas van a ser el único material que vamos a utilizar para el repaso. Es decir, tienen que estar tan completos los esquemas y tan memorizados que no tengamos que volver al libro. Esa es un poco la clave que tenemos que utilizar para saber si un esquema está bien hecho o no. El hecho de que pueda memorizarse sin tener que volver al libro. Paula, ¿y qué nos dices respecto a la memorización? ¿No tenemos entonces que memorizar el texto? Bueno, claro que sí, no nos libra nadie de la memorización, pero porque es el siguiente paso. ¿Cómo memorizamos? Pues cogemos los esquemas y tratamos de repetir la información que hemos escrito en los esquemas. Y nos daremos cuenta entonces de que después del proceso de estudio que hemos seguido podemos visualizar mentalmente los conceptos. Para memorizar con más facilidad podemos utilizar algunas técnicas que están disponibles en cualquier manual de técnicas de estudio. Pero la idea es que en la memorización podamos visualizar un poco lo que he comentado antes, de por un lado los árboles y por otro lado el bosque. Es decir, podamos ver la estructura del texto y luego también identificar las distintas partes que nos están preguntando en el examen. Como ya hemos dicho antes, que no se nos olvide, al inicio de cada jornada de estudio es muy recomendable comenzar por volver a memorizar los esquemas de la jornada de estudio anterior.
¿Y por qué? Pues porque durante la noche toda la información que hemos asimilado durante el día se asienta y se reorganiza, entonces pues conviene retomarla de nuevo al día siguiente. Y por fin llega el temido día del momento del examen. ¿Alguna recomendación? Bueno, pues el momento del examen efectivamente es el que genera más estrés, aunque no para todas las personas es así. Pero un poco lo que yo diría es que, pues para no añadir más estrés al que ya llevamos, por el hecho de tener que rendir cuentas, ¿no?, de algún modo, lo que tenemos que intentar es controlar las circunstancias que rodean al momento del examen. Es decir, descansar bien el día anterior, hacer un desayuno adecuado, salir de casa con tiempo y sobre todo tener muy clara la dirección del centro de exámenes, así como el recorrido para llegar hasta el centro de examen. Y, como no, pues asegurarnos de llevar todo el material que necesitamos. Es decir, tener controlado el entorno y la circunstancia del examen nos va a ayudar a que el estrés que ya llevamos no sea tan alto. Pero si aún así los nervios no nos dejan dormir, ni nos dejan desayunar, ni nos dejan ser persona humana aquí en el momento del examen, pues entonces vamos a tener que practicar algunas técnicas de control de estrés. Quiero aquí hacer referencia a un programa de radio que tenemos en el COIE, que se llama Emociones Positivas para enfrentarse a los exámenes con éxito, y en él pues encontraréis valiosas aportaciones de un profesor de psicología de la UNED en relación con este tema del estrés y los exámenes. Y nada, solo me queda pues aprovechar para recordar a nuestros oyentes que pueden descargar este programa y otros programas de radio relacionados con el estudio en nuestra web, que es coie.uned.es. Y pues igual también les resulta interesante saber que el COIE ofrece 2 cursos de técnicas de estudio que se llaman Aprendizaje autorregulado a distancia. Uno es en abierto y se puede encontrar en los cursos en abierto de la UNED, a los que se accede a través de estudios y formación permanente. Y luego hay otro curso que es tutorizado por los orientadores del COIE, que es similar al abierto, pero tiene más contenido y además lleva un seguimiento por parte de los tutores. Este curso es de Fundación UNED y tiene 2 ediciones anuales, y tengo que decir como tutora de este curso que los estudiantes acaban encantados, incluso estudiantes ya de estudios pues de tercero o de cuarto curso están encantados de hacerlo porque hay muchos contenidos interesantes en él. Pues con estas indicaciones para afrontar los estudios y los exámenes con éxito, despedimos a Paula Ferrer Sama, que es orientadora del COIE. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, Lourdes. Sin distancias.